Clave 4. Cocinar completamente los alimentos. Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y pescado. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que ellos alcanzaron 70 grados centígrados. Para carnes rojas y pollos, cuide que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de termómetros. Recaliente completamente la comida cocinada. Conservación por calor. Someter los alimentos a la acción de temperaturas y tiempos adecuados para eliminar o reducir fundamentalmente las actividades microbianas y enzimáticas. Pasteurización. Someter los alimentos a temperaturas por tiempos suficientes para destruir las formas vegetativas de los tipos comunes de microorganismos patógenos y una cierta proporción de las de los no patógenos que los contaminan. Esterilización comercial. Proceso que destruye en los alimentos a temperatura adecuada todas las formas de vida microorganismos patógenos y no patógenos capaces de proliferar en el alimento, lo que supone la ausencia de toda alteración de origen microbiano. En el próximo gráfico vamos a observar cuáles son las temperaturas internas mínimas que tienen que tener los alimentos para considerarse cocinadas o considerarse seguras. La carne de vaca, cerdo, cordero, asado, bifes, costeletas, 62.8 grados centígrados en su interior y debe reposar 3 minutos antes de ser consumido. El pescado, exactamente la misma temperatura, todos los pescados, 62.8 grados centígrados. La carne de vaca, cerdo, cordero molida, 71,1 grados centígrados, igual que las preparaciones a base de huevo. El pavo, pollo, pato, entero, en piezas o molidos, todos deben estar cocidos en su interior mínimamente a 73.9 grados centígrados. Existen muchas formas de cocinar los alimentos. Es un proceso de transformación que modifica su aspecto, su sabor y su olor. Sin embargo, también cambia su valor nutricional, así que es necesario que pongas atención al tipo de cocción que utilizas. La forma en que se cocinan los alimentos ha evolucionado con el pasar de los años. El hombre inventó distintos instrumentos, como por ejemplo las cocinas de gas o las eléctricas, así como los hornos, entre ellos el microondas, con el fin de controlar la forma de cocción de los alimentos. Estos instrumentos modifican cada uno a su manera el aroma, el sabor y el aspecto de las comidas, afectando también a sus vitaminas y minerales. Para cocinar los alimentos y saber cuál es la mejor forma de prepararlos, es importante que tomes en cuenta si son vegetales, carbohidratos, proteínas o grasas. Cuando sometes a las proteínas a un proceso de cocción, le facilitas al cuerpo digerirlas. En el caso de la grasa, su estado se vuelve líquido al cocinar los alimentos que la contienen. El sabor de la comida se vuelve más intenso cuando los cocinamos con algún tipo de grasa. Ventajas de cocinar los alimentos. Cocinar elimina compuestos tóxicos como algunas bacterias y microorganismos de la carne, el pescado, el huevo, los hongos comestibles. Cocinar es una forma de conservar los alimentos, mermeladas, conservas, escabeches, esterilización. Dependiendo de qué alimentos cocinemos y cómo podemos disminuir o aumentar su poder antioxidante mediante la cocción. Cocinar es una predigestión, desdobla ciertos nutrientes y facilita en muchas ocasiones su asimilación. Además, el organismo necesita menor producción enzimática para digerir los vegetales cocidos. Mejora la palatabilidad de los alimentos, sabor y textura. También mejora la digestibilidad y asimilación, vitales para una nutrición adecuada, y nos permite ingerir mayor cantidad de vegetales. La cocción a menudo puede facilitar el acceso a una mayor cantidad de nutrientes y puede resultar preferible comer una mayor cantidad de vegetales cocinados, aunque hayan perdido una parte de sus nutrientes, a no comerlos. Dicho de otra manera, si cocinar las verduras nos invita a comerlas en mayor cantidad, pues bienvenidos sean. Números antinutrientes y enzimas se reducen o destruyen. Por ejemplo, la enzima ácido ascórbico oxidasa, que destruye la vitamina C, se inactiva mediante el calor y la podemos encontrar en la calabaza, el tomate o la zanahoria. El ácido oxálico, que impide la absorción de algunos minerales y está presente en vegetales de hoja verde, se reduce mediante la cocción. Las sustancias bociógenas
presentes en los vegetales de la familia de la col, entre otros, reducen la absorción del yodo. También se inactiva su actividad enzimática mediante el calor. Se desnaturalizan factores inhibidores como las antiamilasas y antiproteasas de algunos alimentos que impiden el uso de los hidratos de carbono o las proteínas si no están cocinados. Hay alimentos que requieren ser cocinados para ser aptos para nuestro sistema digestivo, como es el caso de los cereales, los tubérculos y las legumbres. La cocción de estos alimentos altera su estructura celular, de forma que los nutrientes se vuelven más accesibles a las enzimas digestivas de nuestro cuerpo. Comer vegetales crudos a menudo puede implicar un mayor esfuerzo digestivo o debilitamiento. De hecho, en las medicinas tradicionales orientales como el ayurveda o la medicina tradicional china, se recomienda no abusar de los crudos y en ocasiones evitarlos al completo. Hervir o cocinar al vapor disminuye la cantidad de pesticidas de los alimentos, que pasan en parte al agua de cocción. A las personas enfermas o con la mucosa intestinal inflamada les puede resultar imposible o difícil ingerir alimentos crudos. En tales casos es más indicado poner los alimentos cocinados. En las estaciones frías, los alimentos cocinados nos aportan calor. La clave 5. Utilizar agua potable y alimentos seguros. Siempre se debe utilizar agua de red. El agua de red sabemos, tenemos la seguridad de que está tratada, es un agua que está tratada y clorada, o sea que nos brinda seguridad. Seleccionar adecuadamente los alimentos, que sean procesados, que sean pasteurizados. Lavar correctamente las frutas y hortalizas, en especial las que se consumen crudas. Y nunca utilizar alimentos después de su fecha límite de expendio, su fecha de vencimiento. En la clave 5, utilizar agua potable y alimentos seguros, almacenamiento. Aspectos claves a tener en cuenta para un correcto almacenamiento. Debemos controlar que el envase esté íntegro, que los alimentos refrigerados tengan la temperatura que requieren y que todo aquello que ingresa primero sale primero. Las mercaderías no deben ser apoyadas en el piso o contra paredes. Clave 5, transporte. El transportista de materias primas y productos terminados debe contar con una habilitación para el transporte de sustancias alimenticias y que se utilicen únicamente para este fin. Mantener limpio, desinfectado y seco el interior del vehículo. Procurar que no accedan en ningún momento roedores, insectos u otras plagas. Cerciorarse que durante el traslado se tomen los recaudos necesarios para evitar la contaminación de los productos por los gases de combustión del vehículo que realiza el transporte. Y asegurarse que durante todo el traslado se mantengan las puertas cerradas y la caja cubierta. Riesgos alimentarios en los servicios logísticos, transporte y almacenamiento de alimentos. Los alimentos se transportan cada vez más a grandes distancias. Muchas empresas subcontratan el transporte y almacenamiento de los alimentos a empresas logísticas que juegan un papel fundamental en la inocuidad de la cadena alimentaria, puesto que son los encargados de acercar los alimentos a los consumidores. El transporte de alimentos desde las industrias alimentarias, desde los productos hasta las grandes superficies o pequeños comercios para su venta al cliente, debe realizarse cumpliendo una serie de requisitos y así conseguir que lleguen al consumidor en perfecto estado. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la logística asociada a los alimentos? El transporte y almacenamiento de alimentos implica una serie de riesgos. Contaminación de los alimentos debido a múltiples causas, desde inadecuadas condiciones higiénicas del vehículo o los almacenes, hasta la contaminación con otros productos alimentarios o no. Un ejemplo sería el brote de salmonelosis ocurrido en Estados Unidos por el transporte de una mezcla pasteurizada de helado en un vehículo que anteriormente había transportado huevos frescos. Crecimiento de microorganismos por unas condiciones térmicas o de humedad inadecuadas. Deterioro de los alimentos por malas condiciones higiénicas, de temperatura, de humedad, en los vehículos en los que es transportado o en los almacenes de la empresa logística. Contaminación o deterioro de los alimentos por malas prácticas de manipulación de los transportistas y operarios de la empresa de logística. ¿Cómo se clasifican vehículos para el transporte de alimentos?
En función de los riesgos asociados a los alimentos a transportar, los transportes de mercadería a temperatura controlada se clasifican en 3 grupos. Transporte de productos alimenticios a temperatura, vehículo isotérmico, vehículo refrigerado, vehículo frigorífico y vehículo calorífico. Transporte de productos alimenticios sin control, transporte de productos alimenticios granulados, líquidos o en polvo a granel. Gestión de la higiene de los alimentos durante el transporte y el almacenamiento. Limpieza de los vehículos y los almacenes. Tanto los vehículos, los contenedores de transporte como los almacenes de la empresa logística que gestiona el transporte de alimentos deben estar limpios. No deben presentar olores extraños ni contaminación. Control de plagas. Tanto en los vehículos como en los almacenes de las empresas logísticas se deben controlar las plagas. Buenas prácticas de manipulación. La carga y descarga de los vehículos se debe realizar lo más rápidamente posible para evitar fluctuaciones de temperatura. Además, en el momento de la descarga, la temperatura de los productos no deberá ser superior a la exigida. Ambas prácticas facilitarán la preservación de la cadena de frío. Los productos no deberán depositarse directamente en el suelo. Durante el transporte, las puertas de los vehículos deben permanecer cerradas y aquellos productos que no se encuentren embalados no pueden contactar con el suelo del vehículo. Buenas prácticas de transporte. No se puede transportar simultáneamente alimentos que necesiten diferentes condiciones de conservación, temperatura, humedad, etc. Tampoco se puede transportar productos crudos con otros listos para el consumo. Si se transportan productos no alimenticios en el mismo vehículo, aunque no simultáneamente con alimentos, el vehículo debe limpiarse perfectamente antes de la carga de nuevos alimentos. Trazabilidad. Las empresas logísticas de alimentos deben controlar los lugares de origen y destino de los productos que transportan mediante el cumplimiento del documento de control de transportes de mercadería por ruta. El transporte y el almacenamiento de los alimentos juegan un papel fundamental dentro de la cadena alimentaria. Es por ello que la legislación tanto nacional como internacional regula el transporte de alimentos para evitar que durante el mismo se generen riesgos para la seguridad alimentaria de los consumidores. Así, las empresas dedicadas al transporte de productos alimenticios deben incluirse en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Además, el Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercaderías Perecederas y sobre vehículos especiales utilizados con esta finalidad establece las normas que garantizan el transporte de alimentos a nivel internacional en condiciones óptimas para su consumo. Los clientes de operadores logísticos, industria alimentaria, restaurante, empresas hoteleras, grandes superficies, tiendas, están requiriendo al siguiente eslabón en la cadena de suministro una serie de requisitos. Algunas de esos requisitos pasan por comprobar el estado del vehículo antes de la carga, mantener y asegurar el control de la temperatura durante el transporte o confirmar la adecuada seguridad de los vehículos y, por supuesto, el aseguramiento de la cadena de frío o temperatura controlada cuando aplica. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves.
como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas. 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Vamos a repasar las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Entonces, la clave 1, mantener la limpieza. Clave 2, separar los alimentos crudos y cocidos para evitar la contaminación cruzada. Mantener los alimentos siempre a temperaturas seguras. Cocinar los alimentos completamente y usar materias primas y agua segura. ¿Cómo garantizamos que los alimentos que consumimos son seguros? Los consumidores también somos manipuladores, aplicando las 5 claves de inocuidad de los alimentos y aprendiendo a leer los rótulos de los productos. Sugerencias y recomendaciones en la compra de alimentos. Compre siempre los alimentos refrigerados o congelados después de comprar los alimentos no perecederos y otro tipo de productos que no requieren refrigeración. Siempre lea atentamente las etiquetas y las fechas de vencimiento de todos los alimentos que adquiera. Ubique la carne cruda en bolsas de plástico para que los jugos de estos no contaminen los alimentos cocidos o los que se comen crudos como frutas, verduras, fiambres, quesos. Vaya a su casa directamente desde el comercio. Si usted vive a más de 30 minutos del comercio o si el clima es caluroso, use una bolsa térmica para transportar los alimentos perecederos. Ordenar la comida en la heladera en forma correcta para ser más eficientes es importante y trae sus beneficios, dado que sirve para evitar enfermedades transmitidas por alimento ETA. En época de pandemia y cuarentena obligatoria por el coronavirus, colocar cada alimento en el lugar correcto también es una necesidad. Temperatura, humedad, ventilación, condición crudo o condición cocido, estado sólido o líquido son elementos que determinan el lugar que debe ocupar cada producto en la heladera para mejorar su conservación. Asimismo, la higiene y orden de la heladera es de fundamental importancia también para evitar la contaminación de nuestros alimentos. Por ello, se recomienda revisar diariamente su heladera para retirar cualquier producto que se encuentre vencido o en malas condiciones. Además, es necesario adquirir el hábito de limpiar y desinfectar nuestra heladera periódicamente para destruir los hongos y bacterias que pueden contaminar la comida. Para ello, limpie el interior de su heladera con agua caliente y detergente. Luego enjuague con un paño limpio y húmedo. Repase con un paño embebido con algún producto desinfectante de uso familiar. El más común es la lavandina diluida, evitando el exceso de la misma. Y finalmente, enjuague con un paño perfectamente limpio solo con agua, varias veces y deje secar. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA
organismo que se encargue de ejecutar las políticas nacionales en materia de inocuidad de los alimentos, confeccionó un listado sobre pautas para ordenar correctamente la heladera y prevenir enfermedades. ¿Cómo hay que guardar los alimentos en la heladera? Aquí pueden ver en el gráfico, en la pantalla, que los productos terminados deben ir en el estante superior, seguidos por lácteos y bebidas, más abajo los productos crudos y en la parte inferior de la heladera o del refrigerador, frutas y verduras. Asegúrese siempre que la temperatura de la heladera tenga entre 0 y 5 grados centígrados. Coloque los alimentos cocidos en la parte superior de los anaqueles, cubra con un film especialmente los alimentos cocidos, coloque las carnes, pollos, pescados y marisco en recipientes separados para evitar que los líquidos de estos puedan caer sobre otros alimentos. No llene en exceso la heladera para que el aire circule con facilidad. Utilice recipientes poco profundos y, en lo posible, troce las piezas para que se enfríen rápidamente. Refrigere en forma inmediata las comidas sobrantes. Pescados y mariscos frescos es preferible congelarlos. Se recomienda que embutidos, leches, cremas y jugos que han sido abiertos se conserven en su envase original. Enlatados abiertos deben trasvasarse a un recipiente limpio y preferentemente con tapa. Colocar delante los alimentos más antiguos y detrás los que se han adquirido más tarde. A la hora de adquirir un alimento envasado, ya sea para utilizarlo como materia prima o consumirlo directamente, debe procurar que en los rótulos figure toda la información obligatoria y que la misma esté plasmada de manera correcta y precisa. No olvide tenerlo en cuenta a la hora de envasar sus productos. Un rótulo de un alimento que es envasado localmente o que no traspasa el ejido municipal debe tener en su rotulado, en caso de que se trate de un alimento libre de gluten, el logo oficial, la denominación de venta y la leyenda SINTAC. Tiene que tener ingredientes, la identificación de origen, instrucciones de uso, información nutricional, fecha de vencimiento, identificación del lote, si lo tiene, y contenido neto. Cuando es un producto que es comercializado en distintos distritos o en todo el país, el rotulado debe ser de la siguiente manera. Debe tener en el frente del envase la marca, el nombre de fantasía, denominación de venta, contenido neto e identificación del país de origen. Y en la parte lateral o atrás del envase, fecha de vencimiento, identificación del lote, modo de conservación, listado de ingredientes, información nutricional, nombre y domicilio de la razón social del titular del producto, Registro Nacional de Establecimiento y Registro Nacional de Producto Alimenticio. Es importante que sepan que en la información nutricional es siempre el modelo, por lo general es modelo tabular o modelo lineal. Son los dos modelos que se utilizan y es importante interpretar la información nutricional para poder elegir alimentos nutritivos, sanos. Tener en cuenta las porciones de los productos, el aporte calórico y de nutrientes y en qué porcentaje contribuye a cubrir las ingestas diarias recomendadas. En esta pantalla podemos ver los distintos modelos de información nutricional. La porción, cuando hablan de porción, la información nutricional es la cantidad media del alimento que debería ser consumida por personas sanas mayores de 36 meses de edad en cada ocasión de consumo, con la finalidad de promover una alimentación saludable. Debe incluir la medida casera que corresponda para cada tipo de producto, ejemplo, taza de té, cuchara de sopa, plato hondo, unidad, rebanada. Rotulado de alimentos, información obligatoria. La habilitación de productos alimenticios, sea emitida por entidades locales, municipio, comuna o provinciales y o nacionales, registro nacional. Implica la habilitación de un establecimiento por la autoridad sanitaria competente, donde se constata la aplicación de buenas prácticas en la elaboración, el fraccionamiento, almacenamiento y o acondicionamiento de los productos alimenticios que allí se manipulan. Rotulado. El rotulado de alimentos es un instrumento de gran relevancia dada la creciente variedad de productos que se ofrecen, las modernas vías de distribución e intercambio y las múltiples formas de presentación y promoción que aumentan el interés de los consumidores por conocer los productos que adquieren.
Dicho interés se relaciona con la necesidad de brindar información que contribuya a mejorar la nutrición de la población en el marco de una alimentación adecuada y saludable. En este contexto, la información que figura en los rótulos de los alimentos es el principal medio de comunicación entre el consumidor y el elaborador. En efecto, el rotulado de los alimentos envasados procura orientar al consumidor en la decisión de compra a través de la declaración de información relevante, evitando que se describa el alimento de manera errónea, de modo de velar por la protección del consumidor. Por lo tanto, la información provista en los rótulos debe ser simple y de fácil comprensión, a fin de favorecer la interpretación de las propiedades de los alimentos y, consecuentemente, tomar decisiones más acertadas y adecuadas en la adquisición de estos productos. En este sentido, el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino detalla la reglamentación para el rotulado de los alimentos envasados. En particular, en el año 2005, se incorporó al mencionado código la resolución del Grupo Mercado Común 26031, que establece los requisitos para el rotulado general y específicamente, desde el año 2006, es obligatoria la declaración del rótulo nutricional. Cabe señalar que las mencionadas resoluciones Grupo Mercado Común se armonizaron en el ámbito del Mercosur y se incorporan a las normativas nacionales de manera de complementar las estrategias y políticas de salud de los Estados partes en beneficio de la salud del consumidor, con el objetivo de facilitar la libre circulación y evitar obstáculos técnicos al comercio. La guía de rotulado para alimentos envasados ha sido elaborada en base a la legislación nacional general y es específica en casos particulares. De este modo, pretende facilitar la correcta implementación de la normativa referida al rotulado de los alimentos por parte de las empresas alimentarias. El objetivo es contribuir con una herramienta que permita agilizar los costos de transacción, facilitar los trámites y los tiempos en la aprobación de los productos, permitiendo un mejor ingreso de los alimentos en la cadena de comercialización. Asimismo, los funcionarios y técnicos de los organismos competentes de regulación, registro y control contarán con una herramienta armonizada de fácil uso. La guía se encuentra estructurada en los siguientes bloques: información general, que es obligatoria; rotulado nutricional, también obligatoria; información nutricional complementaria o declaración de propiedades nutricionales, que es voluntaria. ¿Qué es un rótulo? Es toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o hueco grabado o adherido al envase del alimento. ¿Qué función cumple? El rotulado tiene por objeto suministrar al consumidor información sobre características particulares de los alimentos, su forma de preparación, manipulación y conservación, su contenido y sus propiedades nutricionales. Los alimentos envasados no deben describirse ni presentarse con un rótulo que utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento. Atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse. Destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios del alimento de igual naturaleza. Resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados la presencia de componentes que son agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de elaboración. Resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas propiedades terapéuticas que tienen algunos componentes o ingredientes o pueden tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica. Indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas. Aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden preventivo de enfermedades o de acción curativa.
Además, la rotulación de los productos alimenticios debe realizarse exclusivamente en los lugares de fabricación o envasado, quedando prohibida la tenencia de rótulos fuera de los establecimientos mencionados. Asimismo, queda prohibido el uso de rótulos que tengan enmiendas, leyendas agregadas con caracteres diferentes a los tipográficos utilizados, así como la superposición de rótulos en los envases, salvo autorización expresa por la autoridad sanitaria competente. Y en ningún caso se permitirá la existencia de productos alimenticios en envases que carezcan de los rótulos correspondientes o que los mismos se presenten ilegibles, sucios, deteriorados o parcialmente arrancados. De acuerdo al origen del alimento, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de un país, región o población, reconocidos como lugares en los que se elaboran alimentos con determinadas características, no pueden ser usadas en la rotulación o propaganda de elementos elaborados en otros lugares, cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor. Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográficos para obtener productos alimenticios con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento debe figurar la expresión tipo, con letra de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo. No se podrá utilizar la expresión tipo para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas características. La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los establecimientos procesadores habilitados por la autoridad competente del país de origen para la elaboración o el fraccionamiento. Los alimentos que se importen o exporten deben ajustarse a las normas del Código Alimentario Argentino. No obstante, pueden exportarse productos que no alcancen a satisfacer dichas normas cuando su producción, elaboración y o fraccionamiento haya sido autorizado a tal efecto por la Autoridad Sanitaria Nacional, satisfagan las normas del país de destino, expresen claramente en sus rótulos, envases y envolturas el cumplimiento de los requisitos recién citados e indiquen el país de destino. La Autoridad Sanitaria Nacional puede verificar las condiciones higiénico-sanitarias bromatológicas y de identificación comercial de los productos que entren o salgan del país. No obstante, en los rótulos de los productos alimenticios argentinos destinados exclusivamente a la exportación, pueden consignarse todas las leyendas en idioma extranjero. Y cuando el envase de los productos alimenticios argentinos destinados exclusivamente a la exportación sea de hojalata, se debe consignar sobre el envase, en forma indeleble, la expresión Industria Argentina o su traducción, pudiendo llevar sus pesos y medidas en cualquier sistema, además del sistema métrico decimal. ¿En qué idioma se debe expresar? La información obligatoria debe estar redactada en el idioma oficial del país de consumo, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad adecuadas, sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas. Cuando la rotulación no estuviera redactada en el idioma oficial del país de destino, se debe colocar una etiqueta complementaria que contenga la información obligatoria en el idioma correspondiente, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. Esta etiqueta puede ser colocada tanto en origen como en destino. En este último caso, la aplicación debe ser efectuada antes de su comercialización. ¿Qué información debe figurar obligatoriamente en el rótulo? El rótulo de alimentos envasados debe presentar obligatoriamente la siguiente información: denominación de venta del alimento, lista de ingredientes, contenido neto, identificación del origen, nombre o razón social y dirección del importador cuando corresponda, identificación del lote, fecha de duración, preparación e instrucciones de uso del alimento cuando corresponda, rótulo nutricional. Denominación de venta del alimento. Es el nombre específico y no genérico que indica la verdadera naturaleza y las características del alimento. Debe figurar la denominación y la marca del alimento de acuerdo a las siguientes pautas. Cuando se haya establecido una o varias denominaciones para un mismo alimento en un reglamento técnico Mercosur. Se utilizará por lo menos una de tales denominaciones. Se podrá emplear una denominación acuñada de fantasía,
fábrica o una marca registrada, siempre que vaya acompañada de una de las denominaciones indicadas recientemente. Se podrán utilizar las palabras o frases adicionales requeridas para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condiciones físicas auténticas del alimento, las cuales irán junto a la denominación del alimento o muy cerca a la misma. Por ejemplo, tipo de cobertura, forma de presentación, condición o tipo de tratamiento que ha sido sometido. Lista de ingredientes. Quedan exceptuados de este ítem solo aquellos alimentos compuestos por un único ingrediente, por ejemplo, azúcar, harina, yerba mate, vino, entre otros. El resto de los alimentos debe incluir la lista de ingredientes, la cual debe figurar precedida de la expresión ingredientes y se regirá por las siguientes pautas. Todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial. Cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con 2 o más ingredientes, dicho ingrediente compuesto se podrá declarar como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista, colocado entre paréntesis, de sus ingredientes en orden decreciente de proporciones. Cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en una norma del Códex o del Mercosur constituya menos del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes salvo los aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado. El agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme parte de ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares, y dichos ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros componentes volátiles que se evaporen durante la fabricación. Cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o evaporados que requieren ser reconstituidos con agua, se podrá enumerar los ingredientes en orden de proporciones en el alimento reconstituido. En estos casos se deberá incluir la siguiente expresión: ingredientes del producto cuando se prepara según las indicaciones del rótulo. En el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especies o de plantas aromáticas en que ninguna predomine en peso de una manera significativa, podrá enumerarse estos ingredientes siguiendo un orden diferente siempre que la lista de dichos ingredientes vaya acompañada de la mención en proporción variable. Declaración de aditivos alimentarios en la lista de ingredientes. Los aditivos alimentarios se deben declarar formando parte de la lista de ingredientes. Esta declaración constará de la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, su nombre completo o su número INS, Sistema Internacional de Numeración Codex Alimentarius, FAO-OMS, o ambos. Cuando entre los aditivos alimentarios haya más de uno con la misma función, podrá mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos por función. Los aditivos alimentarios serán declarados después del resto de los ingredientes. Para el caso de los aromatizantes saborizantes, se declarará solo la función y optativamente su clasificación según lo establecido en los reglamentos técnicos Mercosur sobre aromatizantes saborizantes. Contenidos netos. Estos se indican según lo establecen los reglamentos técnicos Mercosur correspondientes. En relación a esto, cabe destacar que la capacidad del envase debe guardar relación con el volumen real del producto, no pudiendo existir entre ambos una diferencia mayor del 10% cuando se trate de envases opacos herméticamente cerrados y del 5% cuando se trate de envases transparentes. Identificación del origen. Se debe indicar el nombre, razón social del fabricante o productor o fraccionador o titular propietario de la marca, domicilio de la razón social, país de origen y localidad, es el lugar donde fue producido el alimento o donde recibió el último proceso sustancial de transformación si es que se elaboró en más de un país. Número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el organismo competente, es decir, Registro Nacional de Establecimiento RNE, y opcionalmente se podrá indicar el número de Registro Nacional de Producto Alimenticio, RNPA. Para identificar el origen se debe utilizar una de las siguientes expresiones:
fabricado en, producto o industria. Los productos que se elaboren en el país serán considerados como provenientes de la industria argentina, aun cuando se usen materias primas extranjeras en cualquier proporción. Identificación del lote. Todo rótulo debe llevar impresa, grabada o marcada de forma indeleble, legible y visible una indicación en clave o lenguaje claro que permite identificar el lote al que pertenece el alimento. El lote es una clave que indica el conjunto de artículos de un mismo tipo, procesados por un mismo fabricante o fraccionador en un espacio de tiempo determinado bajo condiciones esencialmente iguales. El número o clave de lote será determinado en cada caso por el fabricante, productor o fraccionador del alimento, según sus criterios. Para la indicación del lote se puede utilizar un código clave precedido de la letra L. Dicho código debe estar a disposición de la autoridad competente y figurar en la documentación comercial cuando se efectúe intercambio entre estados partes, o la fecha de elaboración, envasado o de duración mínima, siempre que las mismas indiquen por lo menos el día y el mes, o el mes y el año, claramente y en el citado orden. El envasado de alimentos es una técnica fundamental para conservar su calidad, reducir al mínimo su deterioro y limitar el uso de aditivos. El envase cumple diversas funciones de gran importancia. Preserva la forma y textura del alimento que contiene, evita que pierda sabor o aroma, prolonga el tiempo de almacenamiento y regula el contenido de agua o humedad del alimento, y a su vez proporciona información a los consumidores sobre los productos. Algunas recomendaciones de seguridad alimentaria son leer y seguir las instrucciones de almacenamiento que aparecen en los envases, no comprar latas o envases que estén rotos, dañados o deformados, y lavar la parte superior de latas y botellas antes de beber de ellas o utilizar un sorbete, ya que puede acumularse polvo en los envases durante el transporte y almacenamiento. Un aspecto importante del envasado en cuanto a la seguridad alimentaria es la identificación de los productos que pueden haberse manipulado de forma inadecuada. Algunos fabricantes utilizan un tipo de envase que permite detectar si ha sido dañado o abierto, como cierres sellados al vacío o sellos especiales. El envasado contribuye a garantizar la seguridad y calidad de los alimentos para preservar la salud de los consumidores.